Dios les bendiga, bienvenidos nuevamente a este canal, ¿verdad? En busca de la verdad. El tema que vamos a tratar el día de hoy es un tema de suma importancia, ¿verdad? Debido a las diferentes discrepancias que hay en el mundo cristiano, no voy a decir en el mundo secular, porque pues entendemos, ¿verdad? Que el mundo secular vive bajo la opresión del enemigo. Ahora, diferente es el cristiano o la iglesia cristiana, ¿verdad? Que estamos siempre con nuestra mente puesta en las cosas espirituales. Ahora, antes de iniciar, vamos a orar antes de empezar el tema, ya que es bastante lo que se va a cubrir al respecto, ¿verdad? De qué pasa cuando morimos, qué sucede con el alma, el espíritu, el cuerpo, a dónde vamos, ¿verdad? ¿Qué son las creencias que hay alrededor nuestro que nos hacen creer cosas que realmente dentro de la que es la palabra de Dios no se encuentran? Entonces, vamos a orar porque es bastante material el que tenemos para compartir en esta oportunidad. Inclinemos el rostro y oremos. Te damos gracias, Padre bendito, en esta oportunidad que nos das para compartir tu bella palabra. Sabemos que tú la inspiraste a través de tu Espíritu Santo y aquellos hombres hablaron y escribieron todos estos escritos que ahora tenemos nosotros. Suplicamos que tu Espíritu Santo venga en esta oportunidad, nos ilumine y respalde todo lo que decimos, Dios, porque todo, oh Dios del cielo, queremos que sea basado en lo que es la Escritura y solamente la Escritura. Gracias, pido bendiciones para los oyentes en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como lo dije hace un momento, un tema muy controversial, ¿verdad? ¿Por qué razón digo esto? Porque, por ejemplo, si nosotros hacemos una encuesta y vamos allá afuera a la calle y le preguntamos a cierto grupo de personas y le decimos, el día que tú mueras, ¿a dónde vas? Vamos a recibir respuestas diferentes. Algunos, y bueno, por lo general, la mayoría de las respuestas que recibimos cuando hacemos estas preguntas, o la gente, ¿verdad? Cuando platicamos con ella con respecto a este tipo de temas, es que si eres bueno, vas al cielo. Si eres malo, vas al infierno, ¿verdad? A un lugar, ¿verdad? En donde te vas a quemar por toda la eternidad. Entonces, otras personas piensan que se va al seno de Abraham, como ha sido la creencia de los judíos. Los ateos simple y sencillamente dicen, mueres y se acabó todo. Ahora, los católicos, por otro lado, ¿verdad? Aquel que profesa la religión católica dice, bueno, no, mueres, pero vas a un lugar del cual tu familia que queda en vida tienen que orar y hacer cierto tipo de rituales, ¿verdad? Tantas Aves Marías y tantos Padres Nuestros y dar cierta cantidad de dinero y hacer otras cosas. Y entonces te sacan de allí y te trasladan al reino de los cielos. Ahora, mucha confusión con respecto a este tema, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que también me llama la atención es cuando, por ejemplo, quien ha tenido la oportunidad de ir a un cementerio. Si, por ejemplo, vas a un cementerio, te das cuenta, ¿verdad? Que en las lápidas, ¿verdad? De las tumbas, tú encuentras ahí una serie de dedicatorias, ¿verdad? Y ves en unas que dice, descansa en los brazos del Señor. Luego miras la otra lado y dice, camina por las calles de oro, ¿verdad? Está en la presencia de nuestro Señor, ¿verdad? Al fin descansa de todo. O otras dice, aquí yacen los restos de cierta persona, etcétera, y ponen el nombre y todo. Ahora, es interesante ver cómo las diferentes maneras de pensar con respecto a este tema, las diferentes opiniones y doctrinas que han surgido, ¿verdad?, dentro de lo que es este tema. Entonces, nos podemos hacer una pregunta: ¿de dónde agarramos la idea de que morimos y vamos al cielo, o morimos y vamos al infierno o al purgatorio, etcétera? Bueno, esencialmente esta es una de las creencias que se vienen transmitiendo desde hace cientos de años, siglos atrás. Por ejemplo, los babilonios creían en todo esto. Los egipcios, por consecuencia, también, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Generación tras generación, se vinieron adaptando todas estas creencias de que mueres y vas a un lugar en particular. Los griegos también, ¿verdad? Creían en algo así como el Hades. Ahora, el día de hoy, no solamente dentro de lo que es el mundo secular se tiene esas creencias, sino que también dentro del mundo cristiano, dentro de lo que es el cristianismo en sí.
Ahora, tenemos, por ejemplo, la televisión, que se nos bombardean con tantas ideas y tantas cosas que realmente nos ponen a pensar si esas cosas son ciertas o no, y muchas veces las llegamos a creer. Películas, shows de televisión, por ejemplo, yo recuerdo una serie, una caricatura que salía antes, ¿verdad? Gasparín, que era el alma perdida de un niño que divagaba por acá, por este mundo. Y así sucesivamente, ¿verdad? Diferentes caricaturas o lo que es el Halloween. Por ahí una serie que se llamaba Ángel, ¿verdad? Que era básicamente un demonio. O recuerdo un show también que se llamaba, y lo tengo aquí porque recuerdo, yo lo veía. O sea, yo ya tuve la oportunidad de verlo y me gustaba ver a veces esas cosas porque como seres humanos nos llama la atención ese tipo de cosas. Por ejemplo, había una que decía, se llamaba en inglés, ¿verdad? Buffy the Vampire Slayer. O sea, una muchacha que mataba vampiros, ¿verdad? Y así, luego otro show también. Le va a aparecer aquí atrás en la pantalla también, ¿verdad? A lo mejor no los alcance a mencionar todos, pero por aquí van a estar pasando en la parte de la pantalla, atrás de mí, en donde una serie de cosas que hablan acerca de espíritus y fantasmas y lo que pasaba con el cuerpo de las personas, películas de terror, de fantasía, libros, por ejemplo, una serie muy popular que salió no hace mucho tiempo, ¿verdad? Y fue ¿cómo se dice? Una serie de películas, ¿verdad? Harry Potter, también otra serie de películas que salió, Twilight, ¿verdad? Y las diferentes, qué sé yo, diferentes temas de las películas y etcétera. Entonces, el mundo bombardea a la iglesia, el enemigo bombardea no solamente al mundo secular mismo, Satanás no bombardea al mundo secular mismo, sino más bien bombardea a la iglesia también con este tipo de cosas. Entonces, nosotros los cristianos, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado con todo esto. ¿Qué superhéroes que tienen superpoderes y que vuelan, unos que caminan por paredes y otros que tienen otro tipo de superpoderes, ¿verdad? Entonces, incluso salió también un show y eso me llama mucho la atención porque nunca lo llegué, en sí a verlo, sino que veía los comerciales que salían acerca de esta serie. Muy famosa aquí, por cierto. Habían compañeros de trabajo que en su momento me decían, hoy tengo que irme a tal hora porque no me quiero perder mi show favorito. Y yo, ¿cuál es? ¿Cuál es? The Walking Dead. O sea, los muertos que caminan. Wow, yo me quedaba, ok, muy bien. En realidad es de preocuparse y es lamentable, ¿verdad? Situaciones así que se viven y dentro del cristianismo también, ¿verdad? Muchos cristianos, a mí, por ejemplo, me gustaba ver algunas cosas, tal vez no mucho las de terror, porque no fui mucho metido a eso, pero las de fantasía y cosas así. Entonces, se nos bombardea con todo ese tipo de ideas que realmente son falsedad, no existen. Entonces, pero llegamos a adoptarlas de tal manera de que tanto que las vemos y las miramos, que las llegamos a creer, ¿verdad? Vienen a nuestra mente y eventualmente terminamos creyendo, oh, sí, es cierto. Y de repente pasamos por un cementerio y nos da miedo porque, ¿y qué tal si un muerto se levanta o me agarra el pie o se me aparece un fantasma? Llegamos a creer todo ese tipo de cosas. Alguien dijo en cierta oportunidad, el lugar más seguro para huir de algo es el cementerio, especialmente huir de un criminal. ¿Por qué razón? Porque los criminales le tienen miedo a ese tipo de lugares, porque creen en todas esas cosas. Pero realmente, podría llegar a ser el lugar más seguro de estar. ¿Por qué razón? Porque, ¿verdad? Simple y sencillamente hay cadáveres ahí. No hay fantasmas alrededor ni cosas por el estilo. Todo esto es plan de Satanás para confundir no solamente al mundo, porque el mundo, pues ya lo dije en varias ocasiones anteriormente, el mundo ya está dentro de lo que es la confusión, ¿verdad? De todo este tipo de cosas. Ahora, ¿qué dice la Biblia de todo esto? Preguntémonos. O sea, nosotros que hemos leído la Biblia y aquel que todavía no ha tenido la oportunidad de estudiarla bien a fondo, es momento para empezar a hacerlo de manera en serio. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿Vamos al cielo? ¿Vamos al infierno? ¿Qué sucede? ¿Verdad? Entonces, es más, cuando vamos a funerales, por ejemplo, escuchamos, por lo general, nunca se habla mal de una persona cuando se va a un funeral, ¿verdad? Sería algo muy desagradable escuchar algo en un funeral de la persona fallecida y que era así, que era así, y qué bárbaro, y bueno, cosas, ¿verdad?, que la gente no quiere escuchar. Sin embargo, lo que la gente quiere oír es que
era una persona buena y va para el cielo, ¿verdad? Si usted cuenta los funerales a los que ha asistido, ¿verdad? ¿En cuál de ellos se dice que la persona que está allí, el cuerpo presente, ¿verdad?, se va a condenar y se va a ir al infierno? Yo le aseguro que ninguno de ustedes ha escuchado eso en ninguna oportunidad, ¿verdad? Todo mundo que muere y está en un funeral va para el cielo. Era por muy mala que haya sido la persona, al cielo. Todo mundo para el cielo. Entonces, ¿por qué razón? Bueno, asunto de ética, hasta cierto punto, ¿verdad? No vamos a llegar y vamos a ofender a la persona. Ahora, lo lamentable del caso es que realmente cuando nosotros vamos a la Biblia nos damos cuenta que todas estas cosas que recibimos de la televisión, que en muchas ocasiones se nos predica, ¿verdad?, en una congregación, o se dice desde un cementerio o desde un funeral, ¿verdad? Lamentablemente todas esas cosas no son ciertas, no están en la Biblia. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, empezamos. Anteriormente, en un video anterior, compartí algo acerca de lo que la Biblia dice. ¿Qué sucede, verdad? ¿Qué sucedió a la primera pareja humana? ¿Verdad? Adán y Eva pecan, ¿verdad? Por consecuencia, Dios había dicho, moriréis si comes del fruto, ¿verdad?, que está en medio del huerto, del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que de él comiereis, ciertamente morirás. Entonces, ¿por qué no murió la primera pareja humana? Lo dijimos también. Bueno, porque Dios proveyó el sacrificio redentor a partir de ahí, de ese momento, para que en ese instante no murieran. ¿Eventualmente murieron? Sí, ¿verdad? Años más tarde, pasaron años más tarde y fallecieron, eventualmente. Entonces, Génesis 3, por ejemplo, si nosotros vamos a la escritura, Génesis 3, del 1 al 5, ya lo habíamos leído anteriormente, pero quiero repetirlo en esta oportunidad, porque a partir de ahí es que viene la creencia de que cuando nosotros morimos, quedamos divagando, ¿verdad?, por el mundo, o en realidad no morimos literalmente, sino que muere nuestro cuerpo, pero algo queda vivo en nosotros. Pero vamos a descubrir el día de hoy qué es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, Génesis capítulo 3, dice, pero la serpiente era astuta, versículo 1 en adelante, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. El número 2 dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Y luego dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Algo interesante en este pasaje de la Escritura es que la primera pareja humana, y cuando digo la primera pareja humana me refiero a ambos, porque Eva fue tentada primero. A lo mejor Adán se hubiera puesto más firme y hubiera dicho, Dios me dijo esto, Dios me lo dijo, ¿verdad? Entonces, pero bueno, el pecado se dio, y ese es el punto aquí. Ahora, ella va y le cuenta todo a Adán, y Adán por consiguiente acepta, ella ya ha probado, ya ha comido, le da a su marido, y eventualmente caen en pecado. Se dan cuenta porque dicen que se dieron cuenta que estaban desnudos. Se esconden, y usted conoce la historia, se esconden, Dios los busca, ¿dónde están? Adán, ¿dónde estás? Le dice, me escondí. ¿Por qué? Porque tuve miedo. ¿Por qué? Porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Y empieza toda la historia. Ahora, en ese momento Dios provee un sacrificio redentor. Y a partir de ahí, ya lo dijimos también anteriormente, se estableció el sistema sacrificial a partir de ahí. Entonces, el sistema sacrificial no se estableció para los judíos, como muchos creen. Bueno, los judíos que eran los que practicaban, ¿verdad?, el sacrificar animales y esto y lo otro. No, Adán no era judío. Adán formaba parte o era el primer hombre de la raza humana. Y de él descendemos todos. De Adán descendemos todos. Entonces, allí se estableció, y conocemos la historia de Caín y Abel, ¿verdad? ¿Por qué razón Caín mata a Abel? Porque Dios pidió un sacrificio, ¿verdad? Como se había establecido en Edén, pide un sacrificio. Abel trae de lo mejor de su ganado, que básicamente de lo mejor de sus ovejas, era básicamente el sistema sacrificial. Sacrificar un animal, derramamiento de sangre. Por eso en el Nuevo Testamento la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. Básicamente ahí está.
Entonces, del fruto de la tierra. Y ahí estuvo el problema, ¿verdad? Dios había establecido el sistema sacrificial ahí. ¿Por qué razón? Y me llama la atención mucho esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros somos cristianos porque creemos en que Cristo vino. Cristo significa el ungido, el Mesías, el enviado. Él vino y murió por nuestros pecados hace más de 2000 años, ¿no es cierto? Ahora, también desde Adán hasta el tiempo de Cristo ellos eran cristianos. Desde Adán, ellos ya eran cristianos. Ahora, ¿por qué digo esto? Suena raro, ¿no? Bueno, ahorita lo explicamos. La razón por la cual digo esto es porque, por ejemplo, Adán, desde el momento en que efectuó ese sacrificio de sacrificar ese cordero, derramamiento de sangre, Dios les estaba enseñando que un redentor vendría a través de ese sacrificio. Tenían que tener la fe de que un ungido, un Cristo, un enviado vendría a rescatarlos del pecado en el que habían caído. Entonces, ellos veían ya a Cristo, pero al futuro, al Mesías, al Redentor. Nosotros lo vemos hacia el pasado, hacia atrás. Nuestra fe está puesta en que Cristo murió por nosotros. La fe de ellos estaba puesta en que Cristo vendría a morir por ellos. Entonces, es lo mismo. Somos cristianos todos, desde Adán hasta nuestros días, ¿verdad? Porque creemos en un Redentor, en un enviado, en un Mesías que vendría a morir por nosotros. La primera pareja no muere, ¿verdad? Pero lamentablemente el pecado es así. Creemos más a lo que alguien más nos dice que a lo que Dios nos dice. Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar en esto, ¿verdad? Entonces es muy interesante analizar este tipo de cosas. O sea, ok, alguien me dijo algo, ¿qué dice Dios de esto, verdad? ¿Será cierto? ¿No será cierto? ¿Es veraz? ¿Es mentira? O sea, ¿cómo lo miramos, verdad? Interesante analizar eso. Ahora, Satanás le dijo a la mujer a través de la serpiente, no moriréis, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, ¿verdad? Porque Dios tuvo misericordia, no murieron en el momento, pero eventualmente murieron. O sea que Satanás mintió. Ahora, esta mentira sigue vigente hasta el día de hoy. Nosotros creemos que nuestro cuerpo queda allí, pero que nosotros quedamos vivos de alguna manera. Yo creía eso antes, pero entendí a través de la Biblia, estudiando la Escritura y viendo a fondo qué es lo que Dios decía, llegué a comprender y dije, bueno, aquí hay algo que no encaja bien. Aquí parece que faltan piezas de este rompecabezas que Dios está armando en mi vida, ¿verdad? No, aquí hay algo que falta. ¿Y qué es? Entonces, ahora, es más, ¿verdad? Muchos piensan, y no solamente piensan, sino creen y hasta predican que cuando morimos nuestra alma, ¿verdad?, vaga por algún lugar o se va directo a Dios. Ahora, ¿qué dice la Biblia al respecto? Y esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer, y eso es lo que muchos, ¿verdad?, no quieren aceptar, sino que, no, yo creo esto y lo he creído porque desde niño me enseñaron esto. Vea, básicamente es lo que decimos. Es exactamente lo que decimos. No me hables de otra cosa, porque la verdad es que mi abuela era cristiana, iba a la iglesia, me llevaba, mis papás también eran cristianos o son cristianos, me llevaban, y yo he asistido por casi 50 años, ¿verdad?, a la iglesia porque desde niño me llevaban y esto es lo que creo, y hasta ahí nomás, y no quiero escuchar otra cosa. Pero la pregunta es, si lo que hemos escuchado, ¿verdad?, que se nos predicó hace 40, 30 años, 20 años, 10 años, 9 meses, 2 semanas, si eso que se nos ha dicho va conforme a la palabra de Dios, he ahí el detalle, ahí está el problema. Muchas veces somos como parte de lo que es el tradicionalismo. Por tradición hemos venido congregándonos o asistiendo a lugares donde se nos dice una cosa que la Biblia no dice. Y lo trágico y lo malo del asunto es que son miles de millones de personas que tienen esta creencia todavía. Que tienen esta creencia, que tu cuerpo muere pero tu alma queda viva. Nunca quizás se han hecho la pregunta, ok, espéreme un momento, ¿qué me dice este libro al respecto? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Sino que simple y sencillamente aceptamos lo que se nos dice así de sencillo. Creemos más a alguien más que a lo que Dios nos dice. Ahora, para entender qué realmente pasa cuando morimos, tenemos que entender un proceso, el proceso
revertivo, ¿verdad? De lo que es la muerte. Ahora, cuando vamos al Génesis encontramos algo muy interesante. Génesis 2:7, por ejemplo, toma tu Biblia, agarra tu Biblia y vamos a la Biblia. Porque todo lo que vamos a ver en este momento son básicamente cosas que están en este sagrado libro. No están en otro libro ni en otra cosa más que la Biblia. ¿Ok? Génesis 2:7 dice: formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. Escucha bien, y fue el hombre un alma viviente. Analicemos el texto. Ok, ¿qué materiales utilizó Dios? ¿Verdad? Dios utilizó dos materiales. Número uno, utilizó polvo de la tierra. Somos del polvo. De hecho, el nombre Adán significa eso, ¿verdad? Polvo, arcilla. Y el segundo elemento que Dios utilizó fue aliento de vida. ¿Y qué es aliento de vida? Soplo. Ahora, ¿cuáles fueron los resultados de juntar estos dos elementos? ¿Verdad? Polvo de la tierra, más el aliento de vida o el soplo. ¿Cuál fue el resultado? ¿Verdad? Que el hombre llegó a ser. No dice que al hombre Dios le puso un alma, sino que dice que del hombre llegó a ser y fue el hombre un alma viviente. ¡Wow! Interesante. Entonces, significa que yo no tengo un alma, sino que yo soy un alma. Ok. Ahora, por eso Ezequiel 18:20, ¿verdad? Nos dice que el alma que pecare, esa morirá, ¿verdad? Si gustan, ¿verdad? Lo podemos leer. Ezequiel 18:20, pues es un pasaje muy conocido por todos nosotros, ¿verdad? Pero lo vamos a leer y va a aparecer aquí en la pantalla. Espero, ¿verdad?, que todos los pasajes aparezcan acá. Ezequiel 18:20 dice de la siguiente manera. Dice, el alma que pecare, esa morirá. Dice, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. El alma que pecare, esa morirá. Alma, nosotros morimos. ¿Qué significa la palabra morir? Dejar de existir, ¿verdad? Ausencia de vida. Eso representa la muerte, ausencia de vida. Entonces, ahora, alguien podría decir, bueno, pero Pablo dice en 1 de Tesalonicenses 5:23 algo bien interesante. Ok, ¿qué dice 1 de Tesalonicenses 5:23? Lo vamos a leer y vamos a ir a la escritura porque aquí se trata de Biblia, pura Biblia, ¿verdad? ¿Qué dice 1 de Tesalonicenses 5:23? Y dice, y el mismo Dios de paz os santifique enteramente, y que todo vuestro, escuche bien, espíritu y alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay dos partes bien importantes. De estos pasajes de la Biblia podemos sacar hasta 2 sermones, ¿verdad? Si realmente los sabemos interpretar bien. Ok, entendamos una cosa primero. Cuando Dios, ¿verdad?, le revela a Moisés el proceso de creación, Dios básicamente nos está enseñando, nos está dando una clase de física y de biología, ¿verdad? Esas dos ramas, ¿verdad? En esas dos ramas se estudia, ¿verdad?, de lo que está el hombre compuesto: materia, energía, etc. Entonces, en Génesis 2:7, básicamente es lo que se dice, lo que se hace, ¿verdad? Dios nos está dando una clase de eso, de cómo, de qué partes está compuesto el hombre. Ahora, cuando vamos a 1 de Tesalonicenses 5:23, Pablo nos está dando una clase de conducta, ¿verdad? Conducta cristiana, no tiene nada que ver con las partes del hombre. Si usted lee todo el contexto, y podríamos desarrollar todo ese pasaje, ¿verdad? Podríamos decir, bueno, aclarando algo, en la Reina Valera 1960 incluso le agregan ser. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y luego menciona, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Le pone incluso 4 partes. Yo estoy ocupando la versión Reina Valera 1909. Ahora, notemos algo bien interesante, ¿verdad? El contexto. Si nosotros leemos del versículo 12 en adelante, nos vamos a dar cuenta
que Pablo nos está dando en 1 Tesalonicenses 5:23. Nos está hablando de que hay que ser humildes, reconocer a los que trabajan con nosotros, tener paz. En el 14 se nos habla acerca de amonestar a aquellos que se conducen desordenadamente, que hay que exhortarnos, que hay que hacer ver el error de los demás, que hay que confortar a los demás, que hay que soportar, hay que tener paciencia, mansedumbre, paciencia con todos, ¿verdad? Dice al final el 14, en el versículo 15 nos habla acerca de no pagar mal por mal a nadie, se nos habla acerca de seguir lo bueno, de ser gozosos, de orar sin cesar, ¿verdad? Y de ser agradecidos, y dice no apaguéis el espíritu en el 19, el 20 nos habla acerca de no menospreciar las profecías, de que examinarlo todo en el 21, retener lo bueno, ¿verdad? Entonces, abstenernos de toda clase de mal. Entonces, esencialmente lo que Pablo nos está diciendo no nos está hablando acerca de qué partes componen el hombre, porque aquí Pablo lo que está haciendo es dándonos una clase de conducta cristiana, el fruto del Espíritu. Si notamos ahí, se menciona la paz, la paciencia, la mansedumbre, ¿verdad? El amor, ¿verdad? No pagar mal por mal a nadie es porque les amamos, estar gozosos, etcétera. No menospreciar las profecías representa tener fe en aquello que se nos dice, y así sucesivamente. Entonces, no podemos sacar de contexto los pasajes de la Biblia. Génesis, por otro lado, y ya lo dije, pero lo quiero recalcar, nos está hablando Dios de una clase de cómo Él formó al hombre. Prácticamente es biología, ¿verdad? Física, el cuerpo, las composiciones del cuerpo humano, ¿verdad? La composición o las partes generales en el hombre, que son dos, ¿verdad? Son dos nada más, ¿verdad? El cuerpo, el polvo de la tierra y el soplo de vida de Dios. Y eso convirtió a Adán y por consiguiente a nosotros en un alma viviente. Ahora, algo que me llama la atención, por ejemplo, es el énfasis que se hace, y Pablo está haciendo un énfasis en 1 Tesalonicenses 5:23. Está haciendo como un énfasis que la conducta cristiana tiene que ser completa. Y luego dice, porque que nos estemos comportando de esa manera, y notemos lo que dice, para la venida de nuestro Señor Jesucristo, irreprensibles. O sea, que nuestra conducta cristiana sea de tal manera que nadie tenga nada que recriminarnos, reprocharnos, para que cuando Cristo venga, entonces tengamos entrada libre al reino de los cielos. Conducta cristiana, ¿ok? Es muy diferente. No podemos decir, mira, Pablo dice acá que en realidad el hombre está compuesto de tres partes, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. Ahí están las tres partes del hombre. No, el contexto no nos dice eso. El contexto nos dice todo lo contrario. Conducta cristiana, ¿ok? Santificación completa, ¿verdad? Ahora, en Génesis 2:7, la palabra que se utiliza, por ejemplo, cuando dice que Dios sopló aliento de vida en el hombre, es básicamente, ¿verdad? Viene de la palabra neuma, y esa palabra se utiliza en varios pasajes de la Escritura en este contexto, ¿verdad? En lo que estamos hablando acerca de lo que compone al hombre. Básicamente la palabra neuma es la representación de aire. De ahí viene la palabra, por ejemplo, neumático, ¿verdad? Una llanta está compuesta, ¿verdad? Por esas partes, tiene aire dentro. Neumonía, otro ejemplo, ¿verdad? Por decir algo más. Por un mal aire la persona se enfermó y terminó en el hospital grave, ¿verdad? Le dio neumonía, ¿verdad? Una gripe severa, algo severo. Entonces, este pasaje, ¿verdad? De Génesis 2:7 es esencialmente lo que nos dice, ¿verdad? Específicamente las partes que está compuesto el hombre. Dos, ¿verdad? Espíritu, que es el soplo que Dios le dio. Es básicamente la palabra espíritu, ya lo dijimos. Representa, esa palabra viene de la raíz griega, por cierto, neuma, ¿verdad? Aire, espíritu. Entonces, por ejemplo, el Salmo 156 dice, todo lo que respira, alabe a Jehová. Y cuando decimos todo lo que respira, alabe a Jehová, estamos hablando de todo, ¿verdad? Ya sea, toda criatura que respire debería alabar a Jehová. De alguna manera, ya sean aves, reptiles o lo que sea, ¿verdad? Incluso las plantas respiran, ¿verdad? De alguna manera. Entonces,
si estamos realmente muertos, entonces no respiramos. No respiramos, no tenemos aliento de Dios en nuestras vidas, esa manera de poder respirar. Ahora, Eclesiastés 12:7 nos habla de algo bien interesante. Pues nosotros vamos a Eclesiastés, el capítulo 12. Vamos a ver algo bien interesante. Vamos a ver, aquí lo vamos a encontrar. Eclesiastés 12:7. Fíjense bien lo que dice. Y el polvo vuelva a la tierra como era, o sea, como fue de un principio. Y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. O sea, es básicamente el proceso contrario a lo que es el proceso de creación. Dios formó al hombre del polvo de la tierra, lo dice Génesis, y sopló aliento de vida, ¿verdad? En él, que ese es el espíritu, el neuma, ¿verdad? Que Dios dio ese soplo y el hombre se convirtió en un ser viviente, en un alma viviente. Entonces, solamente son dos cosas de las que está compuesto el hombre. Ahora, ¿por qué razón entonces nosotros tenemos esa creencia, verdad, de que el espíritu queda divagando por todos lados o va a algún lugar en particular, el alma, verdad? Algunos teólogos, verdad, dicen que el hombre está compuesto de 3 partes y que el alma es básicamente la parte que piensa, que siente y que actúa, ¿verdad? Entonces, realmente hay mucha confusión con respecto a eso. No, el hombre, cuando dejamos de existir, paramos de pensar, de tomar decisiones y de actuar, porque estamos muertos, estamos inertes. Ahí se acabó todo, ¿verdad? Ahí se acabó todo. Entonces, ahora, el espíritu, por ejemplo, hay algo bien interesante en esto. Por ejemplo, el espíritu de quienes va al cielo. Preguntémonos, aquí lo acabamos de leer. El polvo vuelve a la tierra, como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿El espíritu de quién? Porque realmente en Eclesiastés no se está hablando de que el espíritu de los cristianos, o de los que creen en Dios, o está haciendo en un sentido general de la palabra, ¿verdad? O sea, el espíritu ya sea del malo, del bueno, del ladrón, del malhechor, del criminal, del asesino, de quien sea, una vez muere, ese espíritu, ese soplo de vida, regresa a Dios y el polvo vuelve a la tierra, va a la sepultura. Entonces, no podemos decir, bueno, ya ven, el espíritu vuelve a Dios, ¿verdad? El alma, el espíritu. Aquí la Biblia no nos dice eso. Aquí la Biblia dice que no especifica si es el espíritu del bueno, del malo, del rico, del pobre, del cristiano. Es el espíritu de todos seres vivientes. Regresa a Dios. De todo ser viviente, de todo hombre, mujer, niño, lo que sea, ya sea creyente o no creyente, regresa a Dios. No se especifica si tiene que ser un cristiano o no. Entonces, no podría la escritura contradecirse, ¿verdad? Porque entonces en realidad no encaja en lo que la Biblia dice. Ahora, Job 27:3, por ejemplo. Si nosotros vamos a Job 27:3, encontramos algo bien interesante. Dice, que todo el tiempo que mi alma esté en mí, y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad. La palabra alma aquí representa básicamente espíritu. Que todo el tiempo que yo pueda respirar, tenga espíritu en mí. Que todo el tiempo que yo tenga la capacidad de respirar, entonces no voy a proferir palabras inicuas. O no voy a hablar cosas que no son correctas delante de Dios. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, Santiago 2:26 nos hace una comparación de algo bien interesante también. Pero nosotros vamos a Santiago, ¿verdad? Vamos a buscarlo acá. Santiago 2:26. Vamos a ver, ¿qué dice? Muy bien, dice así. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Es una comparación de lo material con lo espiritual, de nuestras acciones. El cuerpo muerto es porque está sin espíritu, o sea, sin aliento. Déjate respirar, te mueres, ¿verdad? Así también la fe sin obras es muerta. Y aquí es donde muchos cristianos tienen la tendencia a confundirse. Por ejemplo, decimos, no, es que no es por obras para que nadie se gloríe la salvación, aunque este es parte de otro tema, pero lo quiero aclarar ahorita. No, es que las obras no nos van a salvar. Sí, las obras no nos salvan. Eso es cierto. Pero recordemos que la Biblia dice que Cristo va a venir
en su gloria para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, ¿cuentan o no cuentan las obras? Ok, lo que la Biblia quiere decir acá, aunque es un poquito fuera del tema, no del contexto, sino del tema que estamos hablando. Pero quiero aclarar esto. Por ejemplo, decimos, no, las obras no nos salvan. No, no nos salvan, pero es parte de la vida espiritual. El ser buenos es lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos buenos. Ya lo habíamos leído en 1 Tesalonicenses 5:23, ¿verdad? Que había que ayudar a otros, amarnos, tener paz con todos, no pagar mal por mal, etcétera, etcétera. Entonces, las obras sí, nosotros debemos de practicar las obras como cristianos que somos. Ahora, no nos salvan, pero son parte de nuestra vida espiritual y tendrán repercusión en la vida venidera, ¿verdad? Entonces, no es solamente creer, yo creo y profeso y salvo, ya, lo de las obras, eso no. Ya, no, nosotros no estamos bajo la ley, eso no es parte de mi vivir cristiano. Momento, tú haces buenas obras porque eres cristiano, no para salvarte. Lo haces porque ya eres salvo, no para alcanzar la salvación. Aclarando. Ok, Ezequiel 18:4 dice, todas las almas son mías, el alma del Padre, del Hijo, el alma que pecare, esa morirá. ¿Verdad? Ahí está, Ezequiel 18:4. Alma que pecare, esa morirá. El hombre que pecare, ese muere. Y ya lo vimos, o sea, cada uno de nosotros ha tenido experiencias de algún familiar, algún conocido, alguna persona, etcétera, que ha fallecido de alguna manera. ¿Verdad? Sabemos, el hombre no es eterno, no es inmortal. Y más adelante vamos a estar viendo cosas que son muy interesantes, ¿verdad? Por ahí sacaron una serie de televisión que The Immortals, ¿verdad? Los inmortales, los que no mueren. Y por lo general, las películas o series de superhéroes nunca mueren, ¿verdad? Son, qué sé yo, no les pasa nada, les cae una roca encima y están vivos, y les pegan balazos y siguen vivos, y eso es lo que se nos vende en la televisión, ¿verdad? El enemigo nos bombardea con tanta información falsa y la llegamos a creer, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Ezequiel 18:4 dice, todas las almas son mías. Entonces, aquí tampoco hace una distinción, ¿verdad? De el alma del cristiano o el alma del pecador. Porque si el alma del cristiano, como muchos creen, va al cielo y el alma del pecador va al infierno, ¿cómo es que esa alma es de Dios y está en el infierno quemándose por la eternidad? No encaja tampoco, ¿verdad? No hace sentido. Entonces, si dice que todas las almas son mías, ¿verdad? Se está refiriendo a el espíritu de toda persona, porque Él es el que nos dio vida. Sopló aliento de vida en el hombre, ¿verdad? Y es esencialmente a lo que se refiere. Entonces, ahora, por ahí surge otra pregunta, ¿verdad? Lo acabo de mencionar. ¿Es el hombre inmortal? ¿Verdad? Y ya lo dije, series de televisión y que saltan de un edificio a otro, caen de cantidad de lugares muy altos y no les pasa nada y están vivos todavía, o etcétera. Entonces, ¿verdad? Job 4:17 nos dice algo también que debemos de tomar en cuenta. Vamos a ir bien rápido porque realmente es bastante la información que tenemos que compartir. Entonces, vamos a dar una explicación breve de las cosas, pero es muy clara, no necesito dar yo tanta explicación, la Biblia se explica sola, ¿verdad? Job 4:17 dice, ¿será el mortal más justo que Dios? ¿Será el hombre más puro que su hacedor? O sea, el hombre muere y ahí ya, hasta ahí se acabó todo, ¿verdad? Luego, pues viene el juicio de Dios y viene la segunda venida de Cristo, que es un tema que tiene mucha relación con este que estamos tocando, porque muchos piensan que morimos y vamos al cielo inmediatamente. Y yo me pregunto y hago la pregunta, o sea, si todos los cristianos de todas las épocas y edades y generaciones y siglos atrás han muerto e ido directamente al cielo, yo me pregunto, ¿a qué viene Cristo? Si ya todos están allá, ¿a qué viene Cristo? Pues si la Biblia dice que en Mateo capítulo 24, que Él va a enviar a sus ángeles a recoger a sus escogidos de los 4 vientos, de los 4 puntos cardinales de la tierra, ¿verdad? Los va a venir a recoger. Entonces, si ya están todos allá, los que murieron, y entonces ¿a quiénes va a recoger? A los que estamos vivos. Y entonces se contradice la Biblia, porque dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. 1 Tesalonicenses capítulo 4.
analicemos bien las cosas, realmente. Yo les animo a que analicemos bien las cosas. En realidad la información que traigo es bastantísima. Y podría quizás solo leer las citas bíblicas, porque realmente me tomaría demasiado tiempo analizar una por una. Pero me voy a extender un poco más aquí ahorita. Me voy a tomar unos minutos más, porque quiero aclarar otros puntos que son importantes. A lo mejor hagamos una segunda parte también. Pero escuchemos bien esto. Juan 4:17 nos dice de esa manera: será el mortal más justo que Dios. Morimos, estamos destinados a morir por el pecado de Adán y Eva. Estamos destinados a morir, ¿verdad? Entonces, no hay de que mueres y quedas viviendo, porque entonces la Biblia se contradeciría, ¿verdad? Entonces, no somos mortales. No hay vida después de morir, sino que hasta que Cristo venga y nos resucite en su segunda venida. Eso es lo que la Biblia dice. O sea, no queda tu alma que se va directo a Dios y estás en las mansiones celestiales, y por ahí unos teólogos se atreven a decir, y es lamentable porque se atrevan a decir y dicen, no, es que tu alma está allá, pero luego vienes y Dios te resucita, pone tu alma en tu cuerpo y la resucita de nuevo, y entonces ya puedes entrar al cielo con tu cuerpo. Ok, en realidad es triste escuchar ya eso. Yo lo escuché por muchos años. Casi toda mi vida escuché esto. Y ahora que yo escudriño la Escritura, me doy cuenta y digo, qué error. En realidad es lamentable escuchar estas cosas ya. Ya nosotros como cristianos debemos de ir a la palabra y entenderla ya, porque el Espíritu nos puede iluminar a nosotros. No podemos estar dependiendo y decir, permíteme un segundo, lo que tú estás diciendo no estoy muy seguro, voy a ir a preguntarle al pastor. Entonces, ¿dónde está tu comunión con Dios? Entonces, ¿cuál es tu dependencia de las Escrituras y de Dios? El día que vengan tiempos difíciles, tú no vas a tener tiempo de decir, permíteme, quiero ir a preguntarle al pastor a ver qué digo, porque no sé qué decirte. No se va a poder. Tú tienes que tener una dependencia directa con Dios. O sea, si tú vas a la Biblia, tú te vas a dar cuenta si lo que yo estoy diciendo es cierto o no es cierto. Tú te vas a dar cuenta si realmente escudriñas la Escritura, si lo que yo te estoy presentando aquí en este momento va conforme a este libro sagrado o contradice este libro sagrado. Y si lo contradice, yo te animo a que me mandes un mensaje, que me escribas un mensaje y que me digas dónde realmente se contradice la Escritura acá. Ahora, nosotros somos mortales. Ahora, yo diría algo y preguntaría, o sea, ¿qué verso de la Biblia nos dice que somos inmortales? ¿O que seguimos viviendo después de morir? No hay verso de la Biblia que diga eso. No hay ninguno. Ahora, por ejemplo, 1 Corintios 15:51. Aquí estamos viendo todo, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. Vamos a escudriñar la Biblia de punta a punta para que nos demos cuenta de todo el error que se predica en muchas partes, en muchas iglesias. 1 Corintios 15, 51 al 55. Fíjense bien lo que dice y prestemos mucha atención. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, dice Pablo, pero todos seremos transformados. ¿En qué tiempo está hablando Pablo? Está hablando en futuro. Todos seremos transformados. 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Dice, porque se tocará la trompeta. ¿Cuándo vamos a ser transformados? Dice Pablo, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta. Y mire lo primero que va a pasar. Y los muertos en Cristo resucitarán. Dice, serán resucitados incorruptibles. Y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. O sea, los que estemos vivos. 53. Porque es necesario que esto corruptible, o sea, esto que se putrifica, se vista de incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad. El hombre no es inmortal. Una vez muere, muere. Y hay que esperar a que Cristo a la final trompeta nos resucite. Todos aquellos que hayamos creído en Él. Los creyentes. Y luego dice, 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal, lo dice de nuevo, o sea, morimos,
se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Entonces, o sea, dormiremos, seremos transformados. ¿Cuándo? A la final trompeta. Lo mortal se hace inmortal. Entonces, ¿de dónde sacamos que no morimos si somos mortales? O sea, tu cuerpo muere y ahí se murió. Esa es tu vida. Tu cuerpo muere, ahí está. ¿Verdad? No hay otra manera. Y 1 Timoteo 6, 15 al 16 lo confirma, de que nosotros somos mortales, pero solo hay uno que es inmortal. Primera de Timoteo, 6, 15. Fíjense bien lo que dice. 6, 15 dice, la cual a su tiempo mostrará el bendito y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. Dice, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a él sea gloria y poder sempiterno. Amén. El 16, el único que tiene inmortalidad. Si Dios dijo, el día que de esto comieres, de este fruto que está en medio del huerto comieres, ese día moriréis. Punto. Morimos. Y no quedamos vivos flotando en algún lado o vamos al cielo, porque si no, Dios hubiera dicho, mueres y vienes conmigo. Dios no dijo nada de eso. Entonces, ¿de dónde se saca la idea de que somos inmortales? De que quedamos, el alma queda viva. No existe. El hombre está compuesto, dijimos ya, de dos partes: polvo de la tierra y el soplo divino, ¿verdad?, de Dios, que Dios sopló al hombre, el espíritu de vida. Esas son las dos partes. Y el hombre es un alma. Lo dijimos anteriormente. No tiene un alma dentro, es un alma. Ahora, alguien se puede preguntar y puede decir, ¿va la gente buena al cielo? Y pienso que ahí nos vamos a quedar en esta oportunidad porque ya casi se me fueron 50 minutos. Es bastante lo que hay que cubrir con respecto a este tema. Y yo sé que el tiempo es bien limitado y realmente me sorprende que tampoco hayamos cubierto, pero vamos a hacer una parte 2 y quizás una 3 porque es mucho material que compartir. Así es que yo te animo a que cada vez que yo mencione un pasaje de la Biblia, de hecho van a aparecer la mayor parte de textos bíblicos aquí en la parte de atrás de la pantalla, ¿verdad? Van a aparecer para que tú te des cuenta. Toma tu Biblia, no te conformes a ver los textos acá. Busca tu Biblia, tómala, estúdiala, ¿verdad? Como hacían los hermanos en Berea, ¿verdad? Que no se conformaban a lo que se les decía, sino que escudriñaban las escrituras. Y dice, diariamente, para ver que si lo que se les decía era cierto. Si eran así las cosas. Así es que gracias por haber prestado tiempo para ver este video. Como repito, hay mucho que cubrir y tengo mucho material con respecto a este tema y otros temas, ¿verdad? Pero vamos a estar subiendo otro video eventualmente. Así es que esta es la primera parte, ¿verdad? De qué sucede cuando morimos, ¿verdad? ¿Qué sucede? Así es que estudia los pasajes que van a aparecer acá en la pantalla, estúdialos bien, analízalos, ora, pídele a Dios dirección, que Él te ayude a que puedas comprender bien qué significa su palabra. Gracias. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta oportunidad porque nos concediste, por lo menos, Dios mío, cubrir algunas porciones de tu escritura, de tu palabra bendita con respecto a este tema de qué pasa cuando morimos, si vamos al cielo, al infierno, o qué sucede con nuestra vida. Dios, yo te pido que estas palabras, oh Dios, sean de inspiración, ¿verdad?, de tu Espíritu Santo y puedan llegar al corazón de cada uno de aquellos que las escuchen, de aquellos que vean estos videos. En tus manos encomiendo todo esto, Padre, y te doy gracias por todo, ¿verdad? En el nombre de Cristo Jesús lo pido. Amén y amén. Muchas gracias, ¿verdad?, por haber sintonizado este canal. Dale like y comparte si gustas, y te puedes suscribir también sin compromiso alguno. Y espero que tengas un día bendecido en esta oportunidad. Que Dios te bendiga.